tardes, compas. ¿Cómo están? Ahí vamos ingresando gente. Me encanta este numerito, va subiendo y subiendo y subiendo y subiendo. A todos los leemos en el chat. Así que siéntanse libres. Lo vería, tenemos por ahí. Así que, ¿cómo sube ese punteador, no? Punteador, bueno, no sé cómo se dice. Pero va subiendo. A ver. De Formosa, San Luis. Ah, pero esto es Nacional y Popular. Necochea, 25 de mayo. Se me escucha bien, ¿no? ¿Todo bien? No me escucho. Joya, perfecto, porque si no parece que hablo al repete. Bien. Ya empezaron tantos a hablar que me perdí. A ver, Santa Cruz, La Plata, Chascomús. Tigre presente, ahí mi compa. Normita con su grupo. Liliana. Ahí por el chat también me dicen que... Bahía Blanca, Raquel. Yo los que veo un poco con los anteojos. Cuando me saque los anteojos no veo más a nadie. Pero... Vamos todos igual. Norita Ortiz, qué alegría verla. San Isidro. San Pedro, Villa tenemos de todos lados que van llegando. Diana, Ana. Seguimos admitiendo gente. Gastón. A ver, 76, re bien. Varela, La Matanza. Sierra de la Ventana. Yo fui ahí hace muchísimos años, es muy lindo. Guadalupe. Tucumán, Merlo. Javier, ahí con la corbata. Leo, Dios, bien lejano donde estoy yo, al menos. Andrés. Qué lindo vernos, ¿no? Sí, Viviana, hermoso, la verdad. Un disfrute, total, un placer. ...84, muy bien. Se sube y sube. Bien. Pilar. Diana. Facu. Lito. Mendoza. San Martín de los Andes. En instante nomás, vamos a ir arrancando, vamos a esperar a que ingresen algunos compañeros más. Chaco, sigo leyendo ahí el chat. Abrazo a toda la compañerada, me dice Calixto Martínez de Colina Perón, Presidente Perón. Bahía Blanca.
Muy bien, compas, vamos a ir arrancando. Ya somos 100, así que nada. Vamos a dar por iniciada esta charla, este encuentro. Antes quiero decir dos cosas importantes. En primer lugar, todas las preguntas que tengan, que quieran que sean respondidas, lo que les interese saber, lo pueden volcar en el chat, que estamos leyéndolas, vamos a intentar responderlas. Y por otro lado, aclaración para quienes o se tienen que ir antes, o no, los compañeros que no pueden estar, también los que sí estamos presentes lo pueden comunicar. Esta charla va a estar grabada y va a estar subida a las redes del partido para que puedan acceder a ella, para que puedan volverla a ver, porque va a ser muy enriquecedora. Así que, habiendo dicho eso, quiero presentarme en primer lugar. Yo soy Agustina, soy militante, soy estudiante de comunicación, así que eso me encanta, de Tigre. Y bueno, quiero darle la bienvenida también a Carlos, el presidente del partido que nos acompaña, y obviamente a nuestra invitada, que es Mariana Moyano. Aplauso virtual. Si estuviéramos en un auditorio, el aplauso sería colectivo, seguramente. En fin. Bueno, nada, quiero poner un poco de contexto de más o menos quién es Mariana, para los que por ahí no han tenido el placer de seguirla hace algún tiempo. Para mí Mariana es dos cosas: una gran periodista que hace muchísimos años que ejerce la profesión, que ha estado en radio, que ha estado en tele, que ha estado en medios gráficos, que ha formado parte de proyectos muy interesantes como el documental Papel Prensa, y también la otra beta que me gusta mucho de ella, de vos, que estás acá presente, es toda tu trayectoria como docente. Desde el 94 que estás en la UBA, es un montón. Para quienes estudiamos comunicación y para todos, para cualquier carrera en general, es grato tener un docente que explique bien y que le gusta lo que hace. Eso es fundamental y se transmite en cada clase, en cada expresión. Así que en ese sentido, me parece que todo lo que podamos sacar de esta charla va a ser sumamente enriquecedor. Puntualmente a mí, algo de lo que me llama mucho la atención es este último libro que escribiste, Trolls S.A., me encanta el nombre, que fue en el 2019, que está bárbaro, que lo súper recomiendo, y es un poco lo que venimos a charlar hoy, ¿no? La conquista del territorio virtual, en el marco de este ciclo de charlas, que si no me equivoco es el 5º encuentro ya que tenemos, pensar el proyecto político en pandemia, y me parece que no hay tema más actual que las redes sociales, que la política en las redes sociales, que las relaciones virtuales, sobre todo en este momento, donde estamos ahora menos quizá que hace algunos meses, pero seguimos estando en nuestras casas, cuidándonos, y a veces, bueno, nada, medio que nuestras relaciones migraron al territorio virtual. Y bueno, nos proponemos pensar la política desde ese lugar, pensar la militancia desde ese lugar, y qué mejor que vos, escucharte a vos, Mariana, que entendés tanto de este tema y que lo laburás hace muchos años. Así que bueno, ese sería un poco la introducción o el contexto que le queríamos dar a este encuentro. Ahora le voy a pasar la palabra a Carlos para que dé una súper bienvenida, y bueno, nada. Vamos a disfrutar mucho y aprender mucho, que eso también es muy importante. Bueno, buenas tardes a todas y todos. Gracias por conectarse otra vez, donde venimos haciendo jornadas y creo que son de mucha valía en este tiempo de pandemia que extrañamos tanto poder conectarnos físicamente uno con otro, que saben ustedes muy bien que si tenemos una fortaleza nosotros es en el cuerpo a cuerpo, pero bueno, en esta circunstancia estamos aprovechando estas jornadas para, vuelvo a insistir, enriquecernos de distintos temas, con gente que para nosotros es muy importante, como en el caso de Mariana. Primero agradecerte, Agus, la introducción.
Y Mariana, también agradecerte que hayas aceptado esta invitación. Para nosotros es un orgullo compartir con ustedes, con vos y con todos los compañeros y compañeras a lo largo y a lo ancho del país, como es Colina. Y hay muchas cosas que nos unen, ¿no? El peronismo, Diego. Ahora yo Diego lo tengo en Gimnasia, ese un poco te da envidia a vos, pero bueno, vos con tu River querido, que lo tenés en todos lados, con tu Gallardo y que transmitís los goles, y bueno, ¿qué va a ser? Menos mal que no nos tocó la misma zona, porque si no le íbamos a tener que ganar, pero esto es así, ¿viste? El fútbol es así. Así que bueno, no, Mariana, en serio te quiero agradecer y felicitarte por no solo, digo, por la trayectoria, sino por las distintas tareas de investigación que has hecho durante todos estos años, como decía Agustina, y también el trabajo que hiciste en la UBA y ACES, y como fue en la 125. Y la verdad que a mí me regalaron este libro, Trolls, Sociedad Anónima, que realmente lo recomiendo. No es que soy parte estoy haciendo una publicidad, sino que es un libro que da mucho a la reflexión. Y en este momento de pandemia nos parece, Mariana, escucharte a vos va a ser muy enriquecedor, porque hoy la verdad la forma que tenemos de comunicarnos es a través de esta forma o de las redes sociales, y que a veces las redes sociales nos confunden tanto, nos llevan a tanto con los trolls, como decís bien en el título del libro. Me parece que es impresionante el título que le pusiste. Y te voy a dar la palabra, y si me permitís, voy a leer, para empezar, ya que hablé de fútbol, una cosita cuando vos decís: decidí entonces que el libro empezara de lo nuevo a lo histórico, que Bolsonaro es ideal para preguntarnos más allá de las preguntas de siempre. Y un amigo solía decirme: si el árbitro te cobra una falta inexistente una vez, es casualidad. Si te la cobra varias veces, puede ser que esté comprado. Pero si te la cobra siempre y tanto el público como los periodistas no lo mencionan, fíjate. Ya con eso empezamos a reflexionar. Así que, Mariana, te doy la palabra y nuevamente un agradecimiento, y va a ser un orgullo escuchar todas tus reflexiones que para nosotros son tan importantes. Gracias de corazón. Bueno, muchas gracias, qué linda presentación. La verdad que me dejaron ahí listo para hacer el gol, así que espero no mandar a la tribuna. Así que voy a aprovechar, bueno, primero muchas gracias por estar todos ahí, un día de una semana que no sé por qué estamos todos más cansados que de costumbre, así para seguir con este Perón Palusa que empezó el 17 y sigue. Así que ahora hay que esperar el cumpleaños de Diego, a ver qué inventamos para el cumpleaños de Diego. Bueno, y aprovecho los centros que me tiraron tanto Agustina como Carlos en varias cuestiones. Una, la que decía Agustina, que un poco es el título que eligieron, que me parece sumamente preciso, que es esto del territorio virtual, mencionarlo de esa manera, esa palabra tan cara al peronismo, me parece bien, es un poco desafiante llamarlo así, y me parece que está bien como provocación. Por otro lado, lo que planteaba Carlos del cuerpo a cuerpo, ¿no? Que es un lugar donde tan cómodos nos sentimos nosotros, casi como porque nuestro líquido amniótico es el cuerpo a cuerpo. Yo tenía una charla hoy más temprano y decía que uno podría decir, sí es verdad, a modo exagerado y quizá no muy preciso en términos históricos, pero sí como llamada de atención, que un poco el peronismo como que crea, ¿no?, el territorio de la calle organizada, un poco como que lo inventa, así de modo espontáneo, instintivo, como se quiera decir, el 17 de octubre. Por lo tanto, la palabra territorio, como decía, es muy, muy cara a eso. Y respecto de lo del párrafo que leía Carlos, justamente termina cuando dice, yo puse fíjate, porque quizá las reglas cambiaron y vos ni te enteraste. Y justamente me parece que de lo que se trata es de pensar, por lo menos es mi intención, mi invitación,
mi meter el dedo ahí, ¿viste? Rascar donde pueda molestar, para que podamos problematizar y pensar de manera muy crítica este territorio virtual. Yo les quiero contar un poco, no porque tenga ganas de hablar de mí en primera persona, sino porque me sirve para poder introducirme en el tema. Les quiero contar el proceso, digamos, de cómo fue el libro. A mí me lo propone la editorial en el 2016 o 17, o fines del 16 o 17, por ahí, no me acuerdo. Y básicamente lo que me piden o me proponen investigar es todo lo que tiene que ver con lo que en ese momento, o sea, hace nada y hace un montón al mismo tiempo, todo lo que en ese momento se empezaba, siempre estos temas de comunicación tienen una característica, como también pasó con los medios de comunicación cuando los discutimos. Primero se discuten en sucuchitos académicos, esos sucuchitos académico-políticos, digamos, no pasa con otras disciplinas, digamos, por ahí no es que en derecho están discutiéndose cosas y luego todas esas cosas salen a la calle a ser discutidas, ¿no? Yo creo que hay una especie de fascinación con el tema de la comunicación, una fascinación inconsciente, un poco porque uno se da cuenta que nos atraviesa a todos, de un modo tan visible. Todo nos atraviesa a todos, pero pareciera como que lo vinculado con la comunicación nos impacta específicamente. Entonces también empezaba en ese momento, como decía, a discutirse como todo lo vinculado con la comunicación, en sucuchitos, así en susurros casi, el tema de los trolls, pero todavía estaba esta visión de que los trolls son un grupo de granjas, digamos, como se llaman, granjas de trolls, grupos de personas pagadas, a quienes se da dinero para que vayan a hacer daño político en las redes sociales a X blanco o X objetivo. El nombre de trolls viene de muchísimo antes que ese año, tiene que ver con la literatura fantástica, con esta idea de ñomitos molestos que van en masa a molestar al protagonista de una saga, de una película, de un libro, es una cosa que tiene, no sé, 100 años, 150 años ese nombre. Pero en las redes sociales se empezó a usar, cuando empezaron las antiguas redes sociales, se le decía troll a todo aquel que interrumpía una conversación. Estoy hablando de cuando las redes no eran comerciales. Pasó el tiempo, llega 2016 y me dicen si quería hacer este libro sobre el tema de trolls. Yo, sabiendo todo esto que acabo de mencionar recién, porque es un tema en el cual se habla, digamos, en ámbitos de comunicación, y además como usuaria, digamos, de las redes, empiezo a investigar y o tengo la suerte, o di bien, o lo que haya pasado, llegué muy rápido a hablar con personas de carne y hueso que habían participado o participaban de este movimiento de trolear. Algunos pagados, otros por militancia, vamos a decir así. Entonces llegué a eso, di rápido con eso, vi algunas de las partidas que tenía el Estado destinada para lo que se llama comunicación digital, en ese momento el gobierno de Macri, encontré no sé qué, bueno, entonces yo decía, acá tengo un libro, ya está. El libro es si puedo hacer una gran presentación escandalosa, con scratches, denuncias, mira qué barbaridad, todos indignados, un rato, y el libro se vende mucho y queda arrumbado porque tiene una vida útil así de chiquitita. Muy escandalosa, pero corta. Y recordando esto que lo decía antes de los trolls, decía, no, pero si la palabra y el nombre trolls viene de antes, de una historia anterior, cuando las redes no eran comerciales, cuando no había Macri, cuando no había granjas de trolls, cuando no sé qué cosa de los bots rusos, digamos, nada de eso estaba dando vueltas. Si viene de antes y tienen ese nombre, quiere decir que detrás de este nombre hay algo más. Hay algo que si yo investigo, voy a llegar a algo mucho más profundo y que tiene que ver con lo que a mí me gusta hablar, con lo que a mí me gusta definir, más que cuando hablar de trolls, a mí me interesa hablar de comportamiento troll. Porque
me permite eso, primero correr la idea de que detrás de un troll siempre hay dinero, me pagan para, ¿no? Que es un error bastante común, que es como decir que un medio se posiciona como se posiciona por la pauta. Si fuera por eso, todos los medios deberían ser oficialistas siempre, porque la pauta la reciben siempre, con Macri, con Cristina, con Alberto, con qué sé yo, y sin embargo eso no pasa. Entonces, evidentemente hay algo más que el dinero, y que tiene que ver con el poder o con el comportamiento. Entonces a mí me interesó, como el poder ya lo tenemos recontra discutido en otros ámbitos que no son la comunicación, dije, bueno, discutamos el comportamiento. Básicamente por una cuestión. Si uno conoce o uno ve que hay un ámbito, todavía llamo ámbito, donde un comportamiento es muy común que sea troll, y esa misma persona en otro ámbito, sigo llamándole ámbito, no se comporta igual, digo, si es la misma persona, ¿qué es lo que cambia? ¿No? ¿Qué es lo que se modifica? Se modifica el ámbito. Entonces ahí ya tengo una primera pauta de la información que necesito para comprender el lugar. Cuando uno va profundizando esa idea, a lo que llega es a que hay un comportamiento, por ejemplo, vamos al ámbito, sigo llamando ámbito, de la calle, en una marcha, ¿no? La calle organizada. En una manifestación, nosotros estamos ahí y aparece un troll, que en la calle lo llamaríamos un infiltrado. El comportamiento, en general, de quien no quiere participar de eso, que es mayoritariamente uno no quiere participar de eso, es abrir, todos los que están acá han estado en marchas porque ustedes son un espacio militante, por lo tanto lo que voy a decir no es una extrañeza. Cuando eso ocurre, nos abrimos, nos corremos y casi que se hace como una especie de círculo donde se hace el vacío a ese troll físico que está infiltrándose y quiere molestar. Es decir, y ahora no digo más ámbito y digo territorio, por una razón que ahora voy a explicar por qué cambio la palabra. En el territorio de la calle organizada, mi comportamiento, entre millones de comillas, natural, o sea, lo que casi que me sale solo, es dejar a ese troll solo, aislarlo, ¿no? Meterlo en una burbuja y que quede marcado, denunciado y echado del modo en que el comportamiento calle se comporta. Lo corro. Ahora, todos nosotros, y sean honestos y honestas con esto, cuando estamos en el otro territorio, yo no digo más ámbito, digo territorio como es el virtual, no es tan sencillo aislar al troll. En general, nos tendemos a tirar de cabeza sobre ese troleaje. No importa el contenido de lo que estamos diciendo, hablo de la matriz del comportamiento. ¿Cuántas veces hemos contestado de modo agresivo, violento, sumándonos a una discusión, entorpeciendo, ofendiendo, criticando, cosas que nunca diríamos en la calle o nunca gritaríamos desde las ventanillas del auto? ¿Cuántas veces hemos escrachado, denunciado? Insisto, no importa el contenido, porque a uno nos parecerá justo y a otros injusto, y eso es una cuestión que no tiene nada que ver con lo que quiero decir, sino que son en el ámbito de las opiniones. Yo hablo de la matriz, o sea, del comportamiento social. Eso lo hacemos todo el tiempo. También, casi de modo, entre comillas, natural. Entonces ahí aparece la primera pregunta. ¿Por qué en un territorio yo me comporto de una manera y en otro territorio me comporto más que de otra, casi de que de modo opuesto? ¿Qué hay detrás? ¿Me están pagando? No. ¿Qué me lleva a comportarme? Bueno, y ahí lo primero que aparece es una primera reflexión que no solo creo que hay que hacer, porque es conceptualmente me parece que está bien, digamos, pese a que se me ocurrió a mí, me quiero felicitar a la conceptualización que se me ocurrió, no a mí, sino a lo que salió, sino porque además me parece que clarifica los escenarios donde nos movemos. Y es que en el universo de la comunicación y la política, y acá también, si tuviera un resaltador, lo usaría para resaltar esto, yo no hablo de comunicación política, yo no sé de comunicación política. Esa es una disciplina específica que tiene que ver con las maneras en que la institucionalidad política comunica, ¿sí?
Ese es un ámbito que me es ajeno, conozco algunos elementos mínimos, pero yo no soy especialista en eso. Yo de lo que sí hablo, porque es de lo que sé, es de la intersección que se da entre la comunicación y la política. Ese mundo que no puede estar nunca disociado y que hay, como si fuera la teoría de conjuntos, se reúne. Bueno, en ese lugar en donde se reúnen la comunicación y la política, me paro para analizar y para hablar. En esa intersección de la comunicación y la política, lo que a mí se me ocurrió conceptualizar, para que sea claro a la hora de poder transmitirlo, es pensar en que hay 4 territorios. Digo territorios, lo pensé a propósito, como decía antes, porque es una palabra cara al peronismo y hasta provocadora cuando uno dice territorio virtual, o sea, cuando le adjudicamos la misma palabra que le adjudicamos a la calle, ¿no? Que es como que uno empieza, no, pará, no es lo mismo, no, pará, no es lo mismo. Bueno, yo lo digo a propósito de esa manera. Los 4 territorios que defino son, por un lado, el territorio institucional, el palacio, que son los ámbitos, claramente uno identifica, donde sucede la política institucional. Todo lo que se nos ocurra, todos los palacios, palacitos, palacetes que pueda haber en cualquier rincón de la Argentina o del mundo, los palacios, donde se negocia, se rosquea, por supuesto, se trama, a veces se decide, se legisla, se ordena de modo performativo para la vida social, el palacio. Muy bien. El segundo territorio es la calle organizada, como decíamos recién, o la calle cotidiana. Esa calle cotidiana también transmite una temperatura, aunque no haya una bandera o una pancarta o algo que encabece una manifestación. Hay un clima, se llama clima social, bueno, esa calle, que junta todo eso, que no es institucional, sino que suda contenidos a cada momento que eso sucede, desde, no sé, si hay más o menos motos de Rappi, eso es una información social. Si hay más o menos edificios construyéndose, eso es una información social. Si hay muchos cortes de calle, y así con cada cosa tiene una información social. El tercer territorio es el territorio mediático. En los primeros 2, el peronismo se maneja como pez en el agua, básicamente. Cuando el peronismo es Estado, puede tener baja, suba, qué sé yo, pero conoce la botonera. Es el ámbito que le queda bien, ni hablar de la calle, ¿sí? O sea, como que medio que está en el ADN propio, como decíamos antes de lo que hablamos del 17 de octubre del 45. El territorio mediático es un territorio bastante incómodo para algunas fuerzas sociales y políticas, por millones de razones que no vienen hoy al caso, pero que más o menos podemos sospechar, casi que vamos a coincidir en 3, 4, todos los que estamos acá. Y el cuarto territorio es el virtual, que es el nuevo, ¿no? El nuevo en términos históricos. Cada uno puede ponerle el tiempo que más o menos quiera, según dónde ponga el mojón. Podemos decir 30 años, 20, 7, según dónde ubiquemos alguno de los hitos que ha tenido ese territorio. Pero en cualquier caso es nuevo, porque Internet es nueva. Entonces, en ese territorio pasa algo, y es que hay o desdén para abordarlo, o minimización, o un conocimiento que se cree intuitivo y que termina yendo en contra de los propios beneficios que a veces ese territorio puede otorgarnos. Y además hay algo bastante duro a la hora de analizarlo. Eso también pasa con los medios de comunicación. Lamentablemente, pese al debate que hemos dado en Argentina, sigue habiendo una mirada muy rígida del universo mediático, que nos lleva a cometer errores grandes, importantes errores. Uno dice, bueno, ¿por qué otras fuerzas políticas se comportan con tanta naturalidad en el territorio virtual? Básicamente por lo mismo por lo cual el peronismo se comporta con tanta comodidad en la calle, porque el líquido amniótico propio de ellos es ese, o sea, son fuerzas políticas nacidas en y al calor de la virtualidad. Entonces, es obvio que van a estar más cómodos ahí, no es ni bueno ni malo, es como mi hija de 10 años, que desde que tiene 3 agarra un teléfono touch y hace así.
Y yo ni siquiera tenía teléfono touch, o sea, pero ella ya nació con esa sabiduría, ¿no? Todos somos mucho más hijos de nuestra época que de nuestros padres, eso lo sabemos bien. Bueno, eso, entonces, una fuerza política nacida al calor de la virtualidad, por supuesto que va a tener más a mano la virtualidad que otra. Esos universos que yo los divido de modo así como si fuera un Excel, que por supuesto en nada social es algo tan rígido, siempre tienen una vinculación. En esas vinculaciones es donde yo creo que está lo más interesante, pero al mismo tiempo lo disruptivo. Y entre el universo, entre el territorio mediático y el territorio virtual, hay intersecciones, pero a mí lo que más me interesan son no las continuidades, sino las rupturas. Entonces, en ese territorio virtual, yo me preguntaba hace un rato, bueno, ¿por qué yo me comporto en la calle de una manera y en el territorio virtual de otra? ¿Por qué ese territorio me pone las reglas? Entonces, lo primero a aprender es que no es, yo soy muy enemiga de la palabra herramienta para hablar en comunicación, porque la herramienta supone un objeto concebido para un fin que es algo inanimado. O sea, algo entonces dice, bueno, se puede utilizar un martillo para clavar y hacer una casa o para matar a alguien. Sí, bueno, pero el objetivo del martillo fue creado para eso, ¿sí? Y no, a menos que yo quiera cometer un delito, digamos, es difícil que uno le busque otro comportamiento al martillo que ese. En cambio, algo que tiene que ver con la comunicación es algo que no está estático, va mutando. Las redes sociales nacieron como un ámbito de vinculación y hoy son un territorio de disputa. ¿Cómo fue ese cambio? ¿Cómo ocurrió, digamos? Bueno, porque es algo social, no es un martillo, no es una herramienta, es un espacio. Entonces, lo primero, cuando uno empieza a ver que es un espacio, uno empieza a decir, momentito, entonces no es que hay una receta para comportarse con esta herramienta, sino que voy viendo que es más parecido a la política, digamos, no hay una receta como hacer leyes. Cada ley que tiene un determinado objetivo social y político se va discutiendo con diferentes características, va a diferentes comisiones, no va todo el tiempo, o sea, no es algo estático. Eso mismo me parece que nosotros deberíamos poder analizarlo para pensar este territorio virtual. Tengo acá a uno de mis gatos a punto de tirar todo, entonces por eso estoy medio que me distraje. Vino el timbre, Carlos, ¿te acuerdas que les avisé? Sí. Así que hago un corte, un minutito, ahí vengo. ¿Qué tema mañana nos está poniendo en debate, ¿no? Que siempre quizás en estos tiempos nosotros siempre nos cuestionamos y cuál es la comunicación nuestra como opositores, que creo que nos juntamos y vamos a mostrar todo lo hecho, como nos pasó con Néstor y Cristina, cuando fuimos estos 4 años opositores, creo que pudimos demostrar, o verborrágicamente, o poder sacarnos de adentro todo la gran gestión que tuvimos, y qué nos pasa cuando somos gobierno, ¿no? Creo que es cierto que tenemos un problema muy serio con respecto a la comunicación. Nos pasó en el gobierno kirchnerista, que como decía muy bien en la carta del otro día Cristina, que por un lado eran ¿cómo eran? Que ella sola comunicaba, o las cadenas nacionales, y por otro lado a nosotros nos costaba mucho ir a los medios a expresar todo lo que hacíamos. Siempre recuerdo que quizás hacíamos por teleconferencias, y acá hay muchas compañeras y compañeros que estuvieron en la gestión y todo por teleconferencia, a lo mejor inaugurábamos 400 aulas para los chicos de 5 años, o una represa en San Juan, o la ruta,
y el Acá gobierno, volví. ya te dejo, el gobierno anterior inauguraron, Liliana, no me dejes mentir, los 150 metros de la ruta 5 y dijeron que habían hecho toda la ruta. Por eso, lo que decía Mariana recién nos pone en un gran desafío que tenemos que tener un gran debate nosotros también, cómo comunicamos. Bueno, estaba haciendo una pequeña reflexión, Mariana, de cuando somos gobiernos y cuando no somos gobiernos, cómo comunicamos cuando no somos gobiernos, que nos explayamos en todo lo que hicimos, y cuando nos metemos en la gestión, laburamos 17 horas por día y no nos damos tiempo a comunicar, o por ahí nos prendemos en cosas que no tienen significado y digo, a ver, no vemos el sol y lo queremos tapar con la mano y nos llevan al discurso que quieren los medios hegemónicos. Yo en ese sentido, Carlos, me encanta la reflexión que haces, porque quería preguntar, y me voy a tomar el atrevimiento de hacer esta pregunta. Está Mariana, yo ya me borré. Mariana y a vos, a todos. Quería, en esto de reflexionar acerca de cómo comunicamos cuando somos oposición, cómo comunicamos cuando somos gobierno, cómo comunicamos de cara a las elecciones de medio término que están muy cerca. Digo, ¿cuál es para vos, Mariana, el rol de las redes sociales? ¿Qué rol va a tener las redes sociales en la comunicación política o electoral en algún punto? Digo, vos en tu libro lo retomas con el caso de Trump, que me parece paradigmático, y también preguntarte, a partir de este rol de las redes sociales, la importancia que va a tomar o no con respecto a los medios más tradicionales, como la televisión, o la radio, o los diarios. Bueno, voy a eso, retomo lo anterior y pongo eso como voy a ir llegando, mientras retomo, voy respondiendo. Lo que yo había dicho recién era el tema de las reglas propias del territorio virtual. Y ahí se ve más claramente algo que ya era evidente en el territorio mediático para quienes estudiamos eso, y no siempre para la política. Y la verdad que a mí me parece un problema. Hay una idea, como decía recién, que se mantiene en la política y que a mí me preocupa, y es un concepto que además de vetusto, es equivocado, que es lo que nosotros en comunicación llamamos la teoría de la aguja hipodérmica, que es una idea de que hay una especie de líquido, una especie de producto que el emisor emite, y entonces hay una especie de cuerpo vacío que recibe todo eso que ese emisor emite. Si eso fuera así, alcanzaría con repetir. Ahora, ¿por qué a algunos la repetición les sale bien y a otros les sale mal? Alguien me dirá, no, lo que pasa es que hay más canales. Bueno, pero si entonces con ese criterio, ¿por qué las cadenas nacionales no funcionaban? A lo mejor lo que tiene que ver es que, y esto voy a decirlo como una provocación también, una cosa que estaría buena es que los proyectos que quieren hablar de comunicación y de política consulten a las personas que estudian de comunicación y de política. Porque, digamos, yo no veo a nadie, a ningún gobierno sensato poniendo a dirigir un hospital a un ingeniero nuclear. Nos parecería rarísimo. Sin embargo, lo que todo el tiempo nosotros hacemos es poner a pensar la comunicación y ponemos a hablar de comunicación a personas que no son de la disciplina de la comunicación. Entonces, es tan sencillo como eso, te va a salir mal. Te va a salir mal. Y con esto no estoy diciendo dame un cargo, yo no quiero ningún cargo. Lo que estoy diciendo es
por favor pensemos el problema desde la disciplina, porque además el peronismo tiene algo que a mí es una contradicción que no la termino de dilucidar. Es el movimiento que hizo la efectividad de la gratuidad universitaria. Es el movimiento que más escuelas y universidades creó en la historia de la Argentina. Es decir, que tiene una apuesta por la educación y por la profesionalización de sus habitantes absolutamente innegable. Sí, se puede negar, pero digamos, los datos indican que lo que estoy diciendo es cierto. Entonces mi pregunta es, ¿por qué? Cuando llegamos a los gobiernos, y todos, salvo el plan quinquenal, pero digo, y todos, cuando hacemos un ejercicio de comunicación, no convocamos a los profesionales que se formaron gracias a nuestra política. Hay una idea tremenda de que convocar a un profesional en la temática es llamar a un tecnócrata de una multinacional. Yo no termino de comprender por qué se presenta eso. No lo entiendo y no lo entenderé jamás. Entonces, a veces, obviamente, si pones a un ingeniero nuclear a dirigir el hospital de clínicas, te va a ir mal. Bueno, si pones a una persona que no sabe de comunicación a dirigir la comunicación, te va a ir mal, porque no sabe. Entre otras cosas, lo que no sabe es cuáles son las reglas de cada uno de esos territorios. Insisto, no, esa mirada vetusta y errónea de que hay un emisor que emite y el receptor escucha eso que emitió, parte del primer problema, que es lo que se ha estudiado hasta el hartazgo en las teorías de la comunicación, y es ¿qué es el mensaje? El mensaje no es lo que el emisor emite. El mensaje es lo que el receptor recibe, que no es lo mismo. Nunca es lo mismo. ¿Por qué no es lo mismo? Porque quien recibe no es un cuerpo vacío, es un sujeto social, atravesado por los miles de millones de discursos sociales que transitan a diario su cabeza, que va desde la verdulería hasta un canal, hasta Facebook, hasta bueno. Y cuando llegamos al territorio virtual, que es este nuevo, tenemos todo eso que estaba antes, pero además lo que tenemos es que en ese territorio están interactuando miles de millones de seres humanos. No 17 puntos de rating. Miles de millones de seres humanos. Y hay algunos espacios de la política, muchos propios, que cuando uno le dice el territorio virtual, el gesto es Twitter. ¿Sí? Bueno, eso es cuando uno dice así, lo que está diciendo es así a miles de millones de seres humanos. Si en esos lugares hay miles de millones de seres humanos interactuando, creando clima social, discutiendo cosas, emitiendo mensajes, contestándose, y uno no interviene ahí o no interviene de modo correcto, ¿alguien cree que a esos miles de millones de seres humanos otro no les va a ir a hablar? Entonces me parece que lo necesario es conocer cómo funciona ese territorio virtual para saber intervenir en él en caso de que consideremos que es importante hacerlo. Entonces yo considero que es importante y que es urgente. ¿Qué características tiene ese territorio virtual? Voy a hacer una pequeña historia. Como decía antes, en el origen mismo de las redes sociales, la razón de ser fue la interacción humana. Es la razón de ser de la creación, su nombre lo indica, una red social. En los inicios, los intercambios, desde el ICQ hasta hace 8 años, más o menos, ese intercambio era el habitual, el intercambio, que en general, o sea, tenía características un poquito, nunca parecidas ni nada, porque hay una idea de la posibilidad del anonimato, el no cuerpo, ¿no? Que tiene la virtualidad, que tanto nos cansa, y nos cansa porque ¿por qué nos cansamos tanto en un Zoom? Porque no hay cuerpo, y uno dice, entonces, ¿por qué me canso tanto si estoy en mi casa? Porque yo lo que tengo que hacer es con mis 2 dimensiones generar una tercera,
O sea, lo que yo tengo dado porque soy un cuerpo, en la virtualidad no lo tengo que crearlo con las dos dimensiones que tengo, ¿sí? Soy plana y tengo que crear un cuerpo. Es un esfuerzo humano enorme. Esta razón está explicada en la psicología, no lo estoy inventando yo. Entonces, la razón por la que nos cansamos tanto en los sumesesa es porque yo tengo que construir cuerpos que no existen, no están, ¿sí? Tengo que construirlos en cada, se nos va como, nos cansamos en la respiración y demás. Bueno, esas características de la virtualidad siguen existiendo, pero tuvieron un cambio muy importante, y ahí empieza a aparecer la cuestión central de las redes sociales hoy. Como decía, hace 8, 9, 10, 7, 8, 9, 10 años, por ahí, las redes sociales dejaron de ser ese lugar de intercambio y pasaron a ser corporaciones con necesidades específicas de corporaciones. Una de las necesidades de las corporaciones, por supuesto, es el dinero. Eso está clarísimo, y se lo quedaron eso. Tienen entre Facebook y Google el 75% de la publicidad mundial. Eso en parte explica el odio que tienen los medios de comunicación por las redes sociales. Para que tengamos una idea, Facebook, supongamos que nosotros queremos ir y comprárselo a Zuckerberg. Hoy juntamos la plata y lo queremos ir a comprar. Le decimos, bueno, Mark, ¿cuánto vale Facebook? Facebook vale 1 o 2 PBI de cualquier república. O sea, entonces uno cuando dice, no, porque Clarín no existe más. Clarín existe para el micromundo de los hiperpolitizados. Los seres humanos del mundo no están más en Clarín, están en las redes sociales. El 60% de la población mundial está en las redes sociales. Estamos hablando de cifras desconocidas para la humanidad. Es el experimento social más impresionante que ha tenido el mundo. Y nosotros seguimos discutiendo con la tapa de Clarín. Entonces, Agustina, te respondo un poco. Las redes sociales de cara al año que viene, si no lo agarramos ya el problema urgente, no lo retomamos más. Seguimos discutiendo la tapa de Clarín. Clarín no existe más. Porque las redes sociales tienen algo que han aprendido y es lo siguiente, como característica principal. Como decía, hasta hace 8 o 10 años tenían un modo de intercambio que funcionaba de esa manera. Con el pasar del tiempo, la plata la fueron consiguiendo, pero necesitaban otra cosa, algo que se llama engagement. ¿Qué es el engagement? Es que yo esté ahí, brindando de mí absolutamente todo. Mi tiempo, mis datos, mis gustos, mis ganas y sobre todo mi enojo. Las redes sociales trabajan con un esquema psicológico que se llama el de los 5 grandes. Es una cosa histórica de la psicología más conductista, pero que todavía sigue dando resultado, que es conocer a un ser humano en base a sus emociones, ¿no? O sea, no a lo que verbaliza, sino a lo que va mostrando en términos de sentimientos. Y una de las cosas que se sabe en base a eso es que lo que convoca a quedarse ahí es el sentimiento negativo. Por ejemplo, nosotros vamos en el auto, en la ruta, y vemos una parejita besándose al costado, o caminando de la mano al costado de la ruta. No tenemos ganas de ir más lento para verlos caminar de la mano. Ahora, ve un choque. ¿Bajamos la velocidad para ver o no? O sea, el ser humano tiene un comportamiento sobre lo negativo. Después vendrán los psicoanalistas y psicólogos a explicar por qué, pero que lo que estoy diciendo es así, es indiscutible. A punto tal de que nosotros tenemos 100 elogios y uno nos dice algo malo, ¿con qué no quedamos? Con eso malo. O sea, hay un modo de reacción frente a la emoción negativa que es muy poderoso en los humanos. Entonces las redes sociales lo que inventaron es que la polémica pudiera estar presente cada vez más para generar lo que se llama más engagement, o sea, para que yo me quede más ahí, porque he sabido que lo que me va a convocar más es la polémica, la discusión, el entramado de quedarnos ahí. Si seguían con la idea de las redes sociales previas, que era, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bien, digamos, no llegaban a esa cosa de que yo me quedara permanentemente tildada con la idea de quedarme en el dispositivo. Bueno, así fue que inventaron una cantidad de cuestiones muy pequeñas, desde el me gusta, el retweet, el repost, toda una cantidad de cuestiones tecnológicas muy chiquititas que
lo que tienen es de características, es algo que decía un pensador, un programador de internet, pero un gran pensador que murió, que se llamaba Mark Weiser, que él decía, la tecnología más poderosa es la que uno no la ve avanzar y la va naturalizando. No nos damos cuenta que eso pasa porque es todos los días un poquito, y es como cuando uno ve un hijo, no pasa, lo ve crecer, y un día decís, ¿cómo tenés 15 años? ¿Cómo pasó? Bueno, con la tecnología es lo mismo. La llegada del hombre a la luna es una tecnología de un cambio tan abismal de una era a la otra que uno lo ve. Las tecnologías actuales y las virtuales son estas pequeñas modificaciones que va haciendo el algoritmo, muy chiquititas, que nos van dando cuenta de nosotros en ese universo. Entonces, ahí aparecen los 3 elementos que para mí son centrales de comprender. Esto de quedarnos ahí todo el tiempo discutiendo crea un clima que a quién le viene mejor que a nadie, a los trolls. Entonces, no es que hay una voluntad humana de una persona que dice te voy a trolear, sino que el propio modo de estar ahí, como la red social sabe que lo que mejor le cuaja al ser humano para quedarse es la interacción en disputa, el enojo y la indignación, nosotros nos quedamos de esa manera y la red, ¿qué hace? Cuanto nosotros más estamos ahí, más le gusta. Hay un momento, supongo que en pandemia lo deben haber atravesado más personas que antes, pero que cuando yo me puse a estudiar, traté de hacer el ejercicio conmigo y con una cantidad de personas, que es entender como poner una especie de filtro de decir, yo este debate lo estoy dando porque tengo ganas. ¿Cuándo, en qué momento el debate me agota mi voluntad y yo sigo estando ahí a pesar de mis ganas de estar discutiendo? Cuando sucede eso y yo sigo ahí y no puedo cortar, es porque quien está decidiendo sobre mí no soy yo, sino es el engagement, que no es un malo que me dice quédate, porque tampoco el determinismo sirve para las redes sociales, ni para los medios, ni para las redes sociales. Pero ese comportamiento ya formó parte de mi vida. No es una casualidad que esto que digo de los pequeños cambios que se van dando en la tecnología, pero que son enormes cambios políticos, vayan de la mano de la llegada de los smartphones. Cuando el mundo va hacia los smartphones, en lugar de tener, como hacíamos con el ICQ, llegar a casa, conectarnos vía el dial-up, tener que esperar que anduviera, llegar a... O sea, había toda una cantidad de pasos para poder llegar a la interacción. Hoy la interacción está a un clic. Ese clic es un comportamiento político. Entonces, si nosotros no entendemos que los seres humanos hoy se comunican a través de un clic y seguimos pensando como si estuviéramos en 1969, no es que hay un problema de atraso, te quedaste en el 45, no, es que no podemos hablar con esas personas que están ahí. Ese es el mayor problema. Y nosotros, el gran inconveniente que yo veo de cómo manejamos la comunicación, es que la hacemos, digamos, en lugar de hacerla multilateral, la hacemos bilateral. Y acá hay otra diferencia respecto del mundo mediático, del territorio mediático. En el territorio mediático, efectivamente, uno tiene, con las complejidades que eso implica, pero tenemos un emisor, grande, chiquito, mediano, lo que sea, pero tenemos un micrófono, para decirlo rápidamente, que se expande como si fuera spray, ¿no? O sea, es un micrófono y que tiene varias características este micrófono. Es identificable, para bien y para mal, y llega. El modo en que eso se lanza, el modo de respuesta es casi imposible, porque un micrófono que se expande no tiene la oreja para recibir la respuesta de todos a quienes llegó. No es posible eso. En las redes sociales, por eso es otro territorio y tiene reglas diferentes, para nada es así, no hay un emisor que emite, hay miles de millones de bocas de expendio que tienen a su vez miles de millones de potenciales orejas para llegar. Entonces es una red, no es una figura de un embudo, digamos, ¿no? Es una figura de una red. Entonces la idea ahí es, si nosotros seguimos pensando que yo emito, en lugar de formar parte de una cadena de emisiones, lo que estoy haciendo es hablar un idioma que no forma parte de ese lugar, y estoy queriendo comunicarme de modo unilateral.
el otro me responde y yo no interactúo. Fíjense, por ejemplo, en Twitter, ¿no? Que es la red, es una red pequeña, pero es la red política. Todos los periodistas y políticos del mundo están ahí. Y ninguna información circula en modo más o menos, si no es un secreto, ¿no? Pero digamos, las informaciones, antes que en ningún otro lugar, medios, WhatsApp, circulan en Twitter. Entonces, es verdad que es un micromundo, y es verdad que no hay que dejarse llevar por lo que sucede ahí, pero también es verdad que los climas políticos en muchos casos se crean ahí. Entonces, tenemos una cruza de una cantidad de elementos. Una red como esa, que tiene esa relevancia que estamos diciendo. A ver, hoy los principales dirigentes del mundo, lo primero que tienen para comunicar, lo comunican ahí. Entonces, uno no, si eso debe querer decir algo, digamos. Si no usan los medios y usan eso debe querer dar alguna información. Tenemos esa relevancia. Luego lo que tenemos es lo que decía antes de este modo de vinculación, que es el modo de vinculación desde la discusión. Los más cómodos del mundo ahí van a ser los trolls y el comportamiento troll. Y luego lo que tenemos es una interacción multipolar, digamos así. Entonces, si yo llego y emito, pero no interactúo, ¿en qué momento formé parte de la red? Nunca. Es verdad que si alguien que tiene muchísima relevancia y muchísima cantidad de seguidores emite y llega a todos lados, su poder está dado por quien es. Pero ¿cuántas personas en el mundo son así? 20, 50, 100. Bueno, yo estoy hablando del 60% de la humanidad. O sea, el resto de los seres humanos, ¿qué hacemos? ¿Cómo comunicamos si no es interactuando? ¿Emitiendo solamente? Bueno, ahí yo veo un problemón. Y después la otra cosa, y con esto si les parece cierro un poquito, así hacemos algún intercambio, si están de acuerdo, es algo que para mí es lo más importante de todo que tiene que ver con la virtualidad. Y es este modo de indignación que las redes sociales establecen como lógica propia dominante. Cuando uno participa desde la indignación, y se queja, 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 ¿por qué cree que ese mensaje va a llegar más y mejor que otro tipo de tono? Y si en algún momento reflexiona sobre el problema de la indignación como modo de la política actual, si uno no cree que esa indignación permanente en realidad lo que hace es cerrar las orejas de quien está escuchando. ¿Por qué creemos que gritar mucho, quejarnos mucho, indignarnos mucho, nos hace llegar más lejos que bajar la voz? Tan es así el modo en que las redes sociales nos han acostumbrado a participar en la política hoy, que yo les invito a que hagan un ejercicio. Busquen en YouTube lo que el programa político que quieran de los 70, los 80, los 90, y que vean el tono en que las personas discutían en televisión. Y que hagan el mismo ejercicio hoy y vean cómo en la televisión están todos a los alaridos. ¿Quién creen que inventó gritar en el espacio público? Las redes sociales, no los medios de comunicación. Entonces, cuando hay un territorio que le impone a los demás en la matriz de comunicación y el modo de actuar, digan lo que digan, lo llenen del contenido que lo llenen, ya ganó. Por eso digo que Clarín no existe más. No porque su agenda no sea relevante para la política, sino porque no moldea más el comportamiento. El comportamiento está moldeado en el ámbito de la indignación y el enojo. Por algo, es que estas derechas nuevas, que no son las derechas neoliberales, sino son las derechas fascistas, trabajan tanto sobre el enojo, porque saben que el enojo es un gran conductor. Ustedes tal vez empezaron escucharon hablar de un personaje que se llama Steve Bannon,
que es un ex asesor de Trump, que es una persona perversa, malvada, todo lo que quieran. Es brillante, ¿sí? Y él entiende qué es escuchar el enojo. Y una vez que lo sabe escuchar, lo conduce. No tanto en términos de contenidos, no tanto, porque tiene 3 o 4 definiciones temáticas que hasta si uno la escucha medio de costado sin saber qué es, un poco adhiere, porque el tipo es antiglobalización, está en contra de Wall Street y lo que dice es que las empresas deben producir en su país de origen y no ser multinacionales. Bueno, eso dicho solo, medio que yo digo, compro, dámelo. El tema es que eso viene de la mano de la xenofobia, el cierre de las fronteras para los inmigrantes y demás. Disculpa que te interrumpa. Te tengo que hacer 2 preguntas porque se nos va la hora, pero esto que Sí. decís del odio, de los discursos de odio y de los discursos cargados de enojo, me parece muy interesante. De hecho, retomo el chat y veo que acá los compañeros también adhieren a esto de que es como una especie de batalla que los sectores de la derecha, los sectores neoliberales y los sectores más radicalizados hacia las cosas negativas, como la xenofobia, digo, y como todo eso que mencionas, usan mucho esto, Claro. el odio. Y yo Digo quería una cosa más, Agustina, y termino mi exposición. El tema de los discursos, por eso yo decía lo del tema de que nosotros estamos demasiado focalizados en la tapa de Clarín, que es lo que consumimos los hiperpolitizados. Los miles de millones de seres humanos consumen matrices de emociones. El tema del odio no es decirte odio. Construir odio es generar el enojo. ¿Por qué cosa? No importa por qué. Yo te quiero enojado. ¿Y qué es lo que más enojado te pone? El lugar de las redes sociales. Entonces, yo no digo irnos de las redes sociales porque ese tono ya está instalado en los medios de comunicación. Cuando en la tele todos me gritan, ya está. Aunque alguien no tenga redes sociales, si me grita, ya el odio se instaló. El tema es que hay que trabajar ahí. Eso es lo que hay. En ese lugar hay que trabajar y salir de nuestro esquema de hiperpolitización y entender la agenda de las emociones, que son las que trabaja la derecha. Claro, no importa con qué, pero que estés enojado. Bueno, nuestra función no es cambiar de tema solamente, es cambiar de emoción. Tenemos que desenojar a nuestra sociedad. ¿Cómo? Con medidas políticas, por supuesto, con ordenarles la vida, por supuesto, pero también aprendiendo a comunicar en cada territorio con las características del territorio. Esto me pongo vehemente y me pongo colorada porque es una súplica. Es una súplica que hago en los espacios públicos que tengo. Por favor, los dirigentes entiendan lo que se juega cuando las sociedades... Lo está diciendo en la última encíclica, el Papa Francisco, que tiene no sé qué cantidad de años, pero parece de 25, porque entiende todo lo que pasa, no dedicó una sola línea a los medios de comunicación, pero dedicó un capítulo entero, 2, a las redes sociales. Un hombre de 80 años. Porque entiende la gravedad política. Steve Bannon odia al Papa antes que a nada, porque es su contrario. Entonces, la función de la política hoy, además de hacerle casas a la gente, hacerla vivir mejor, curarla de la pandemia y todo eso, es desenojarla. No gritemos más. Me callo. Bárbaro. No, está súper interesante, pero bueno, por eso, de hecho, esto es un poco lo que a mí me interesaba y creo que como militantes también nos interesa. ¿Cómo hacemos los militantes para dar esta batalla en el territorio virtual? ¿Cómo podemos contrarrestar estos discursos? Mira, yo creo que, por ejemplo, una de las primeras cosas es no mandar mensajes reiterativos, ser genuinos. Si queremos comunicar algo todos al mismo tiempo, bueno, no retuitemos un mensaje. Cada uno que cuente desde un lugar emocional genuino. Conversar, no gritar, no sumarnos a los scratches, vengan de donde vengan.
vengan de donde vengan, no sumarnos a los insultos, a los scratches. Cuando hay una cosa de trolerío, correrse de ahí y establecer agendas propias que tengan que ver con las emociones, proponer cosas que tengan que ver con las emociones. Por ejemplo, algo que yo cambié. Desde las 7 de la tarde en adelante, salvo un día muy especial, tipo el aniversario de Néstor, cosas así, yo no me meto más en discusiones de la política. Pongo música, hablo de películas. Seamos seres humanos. Mostrémonos como seres humanos. Interactuemos. Por ejemplo, una cosa que a mí me parece increíble, increíble, con lo que podría hacer, es que Cristina no interactúe. ¿Ustedes se imaginan el poder humano de una mujer con semejante capacidad de llegada interactuando con el resto? 3 veces, no digo toda la vida, lo hace Lula. O sea, digamos, cosas que tengan que ver con la humanidad, acercarnos. Eso es algo fundamental y es hasta tiene un nombre en Estados Unidos que le han puesto llamar astroturfing, no importa, pero es una técnica que parece que yo me siento medio como una especie de charla de autoayuda, pero tiene que ver con eso. Más allá de que a mí me guste o no me guste, la humanidad está funcionando en ese termómetro. Entonces, hay que ir ahí urgentemente. Los militantes más jóvenes, yo esto lo digo en todas las charlas que doy, el nuevo terreno para ir a trabajar urgente es el de los games. Urgente meterse ahí. El otro día lo hizo Alexandra Ocasio-Cortez cuando convocó a jugar en Among Us y lo transmitió por Twitch y tenía 435.000 personas mirándola. Estaba jugando. ¿Qué estamos esperando para ir? Yo no, porque no entiendo nada de eso, pero la gente más joven, ¿qué está esperando para ir a jugar ahí? Para crear games, para salir de los estereotipos y construir otra cosa. La industria de los games hoy es más poderosa en términos de cantidad de gente y de dinero que la industria del cine y de la música. Y nosotros seguimos discutiendo en otra que el círculo rojo. Yo me pongo... Sí. No, termina, perdona. No, que me pongo mal porque nosotros tenemos un espacio político con ADN de masividad y cada vez estamos cerrando más en lugar de abrir. Espacios de dónde estar, de dónde poner palabra. Discutimos con TN. Yo la verdad es que esas cosas me angustian mucho porque me parece que perdemos tiempo y espacio precioso donde podríamos estar haciendo una cantidad enorme. A esa gente alguien les está hablando. Tendríamos que ser nosotros. No, yo te quería preguntar, porque una vez en una campaña a mí me asesoraba Braga Menéndez. Y recuerdo que en un momento le digo, mirá, estoy repitiendo esto, no sé, en distintos barrios de La Plata X cantidad de veces. Me dice, mira, hice una encuesta. Dice, hablaste al 1% de la población. Y me dice, para que quede algo grabado, la gente te tiene que escuchar la misma palabra 7 veces para que le quede algo. Y yo digo, en el tema comunicacional y en redes, yo digo que en la oposición de hoy, digo, los CEOs del gobierno anterior, ellos incorporaron al vocabulario nuestro, que es lo que comparto con vos, Mariana, que nos llevaron al terreno de ellos, como conflicto de intereses, república, institucionalidad, bueno, todas las palabras que sabemos que, yo digo conflicto de intereses cuando te da la mano del mismo lugar, digo, viste, yo estoy acá en el escritorio, para saludar a una persona tengo que extender la mano, ellos eran dueños, tenían el Estado y por otro lado dueños de las empresas que contrataba el Estado, por eso digo conflicto de intereses. Nosotros ser un movimiento, digo, hasta la forma de saludar nuestra es totalmente distinta. Todas y todos, compañeros, ciudadanos, etcétera, etcétera. ¿A vos no te parece que en eso ellos, y no coincido, porque nosotros tenemos un campo mucho más amplio para poder hablar que ellos, pero no nos han encerrado en un sitio que nosotros nos estamos llevando, pero a su vez nosotros tenemos tanta forma de comunicar o de expresarnos
que no podemos llegarle como tenemos que llegarle a la gente que le quede. No sé si soy claro. Sí, no, yo lo que creo es que el tema de la repetición es una línea muy finita entre explicarlo varias veces, explicarlo no, decirlo varias veces para que se entienda el concepto y llegue, y el hartazgo. Hay un límite muy finito, pensémoslo en la vida cotidiana, ¿no? Si yo estoy discutiendo siempre pongo el mismo ejemplo porque me parece que sirve. Uno discute con la pareja, ¿no? Entonces estás discutiendo, estás en un momento medio, no es que está todo bien y amable, sino que estás medio ahí en guerra en la casa. Estás en pandemia. Claro, ponele. Entonces, y yo le repito a mi pareja 5 veces lo mismo. A la sexta, más que escucharme, me va a cancelar, ¿no? Y lo mismo hacemos nosotros, bueno, ya está. Y toda esa discusión termina es que vos a mí no me escuchás, ¿no? No, no es que no te escucho, es que no tengo más ganas de escucharte, que no es lo mismo. Entonces, el tema es, si yo tengo un mensaje para decir y tengo que reiterar la suficiente cantidad de veces algo para que llegue, tengo que acoplarle a eso la emoción y el tono en lo que lo voy a decir. Entonces, si Mariana Moyano y Carlos Castañeto y Agustina tienen que transmitir el mismo mensaje, tenemos que adecuarlo a las características propias de cada uno de nosotros. Si yo quiero decir algo y lo voy a jugar en los games, me van a decir no seas ridícula, quedás mal acá, no te va. Ahora, si yo eso lo tengo que decir en ámbitos en los que me muevo y lo puedo decir a mi estilo, me lo van a creer. Entonces, la reiteración es correcta siempre y cuando cada emisor sea genuino con el tono que lo emite. ¿Cuál es el error que nosotros hemos cometido y estamos cometiendo y en el cual nos encerraron? Estamos todos emitiendo en un tono neutral y solemne, que no le pertenece al emisor. Entonces el mensaje que se emite no llega a ninguna parte. Es una especie de cáscara vacía que llega con una banderita. Si estamos diciendo que ha muerto la idea de un emisor unidireccional y estamos trabajando en red, cada boca de expendio del mensaje tiene que ser genuina con la lógica y el tono y la hora en que va a decir eso cada boca de expendio. Entonces, lo que hay que hacer es hacer comunicación estratégica y decir, bueno, si tenemos que decir que mañana, no va a llover, tiene que decirlo Carlos Castañeto con el tono que se sabe tiene Carlos Castañeto, Mariana y así cada uno. Y ahí, cuando uno toma lo genuino de cada uno, comprende el tono de emisión de cada uno y lo utiliza para poder decir lo mismo, pero con el tono que le corresponde, primero que el que lo escucha lo va a creer, que es lo primero que tiene que pasar para que nos escuchen. Y lo segundo que va a pasar es que ese mensaje va a ser personal, ¿no? Va a sonar personal. Cuando eso se va construyendo, se genera lo que es la comunicación estratégica, que no tiene absolutamente nada que ver con el simulacro. Tiene que ver con sacar, en términos comunicacionales, lo mejor de cada uno. No la reiteración del otro, la solemnidad y la reiteración con un tono que no nos pertenece. Ese es no solamente que es marketing, sino que es marketing malo. Y a veces nuestra fuerza política lo que hace es decir, muchas veces estamos en contra del marketing. Pues yo tengo una noticia para decirles, y es que cualquier cosa que se comunique es parte del marketing. El mejor marketing que tuvo la Argentina fue el plan quinquenal. Vayan a ver los modos en que Perón comunicaba el plan quinquenal. Nada. ¿Por qué no nos sonaba mal? ¿Por qué no nos quedaba mal? Porque no era simulacro, era comunicación estratégica. Y salió bien porque lo que se estaba transmitiendo era absolutamente genuino y absolutamente verdadero, digamos. Pasa que no es que marketing sí, marketing no. Hay marketing malo, y el marketing malo es porque es una mentira y es un simulacro, pero también porque elige un tono y un discurso que no nos pertenece.
Y ahí se notó. Entonces a veces nosotros somos el peor marketing negando el marketing. Pero eso tiene que ver básicamente con un desconocimiento muy profundo, con áreas tan sensibles de la comunicación actual que están tocando las emociones. Y la verdad es que, bueno, si hay decisiones de que se discutan en otros ámbitos, a mí me parece bien, pero después no nos sorprendamos cuando nos sale mal. Es como poner, como decía antes, un ingeniero nuclear a dirigir un hospital. No va a saber qué hacer. Claro. Bueno, nos quedaríamos horas. Sí. Es re interesante, a mí me encanta, los compañeros también los veo en el chat muy comprometidos. Seguro que va a haber otra oportunidad para seguir profundizando el tema porque es increíblemente interesante. No, yo quería agradecerte de corazón que hayas podido venir, que te hayas quedado hasta las 8:20. Cuando vos decís que después de las 7 hablas de películas y qué sé yo, así que nada. Uno se cansa. Te agradezco. Yo les quiero pedir disculpas porque a veces me pongo así como muy vehemente y parezco, pero es que a mí realmente me preocupa, con toda sinceridad, me súper preocupa que teniendo la gente que tenemos, que teniendo la red de militancia que tenemos, que teniendo las posibilidades de cercanía que tenemos, acá no hace falta ningún ejército de trolls con la cantidad de personas que hay. Lo que pasa es que hay una cosa muy timorata y me parece que se pierde una oportunidad divina y yo creo que si nosotros nos permitimos cometer este error y nuestro pueblo vuelve a sufrir lo que hace 10 meses terminó de sufrir, sería una cosa imperdonable. Imperdonable para todos. No podemos cometer ese error otra vez. No tenemos derecho a cometerlo. Así que yo acá no digo el de gobierno, no, digo el espacio político, porque es ahora, en el 2015, en el 2002, o sea, esto es un problema del espacio político. Repensemos rápidamente y empecemos a avanzar, porque la verdad es que se me frunce el corazón de dolor con la sola posibilidad de que perdamos esta oportunidad histórica de que nuestro pueblo no vuelva a sufrir con quienes ya sabemos que si vienen van a venir remasterizados. Entonces, creo que tenemos una obligación y desde mi campo, de mi disciplina, suplico que tomemos nota de esto que está pasando y trabajemos con los mejores y de la mejor manera posible. Los mejores están acá, de este lado. Bueno. Mariana, yo primero agradecerte y segundo, bueno, estoy leyendo como vos un montón de temas que quedan en el tintero y te comprometemos otro día si vos podés. Sí, claro. Una pregunta de compañeros dice, ¿qué pensás de cómo comunicamos? ¿Qué pensás, si no le ponemos pasión? ¿Qué pensás de la comunicación actual? Digo, no, a mí me parece que en este ¿cómo abordar, yo creo que sí. ¿Cómo abordamos, esto que decís vos, que parece, vos lo tenés tan incorporado y parece tan sencillo? Es algo que en todo este espacio que vos ves y mucha gente más, nosotros debatimos mucho el tema comunicacional, porque me parece que en esta pandemia, y no pandemia, pero en la pandemia, como decías vos, Mariana, aún más, tenemos un gran desafío comunicacional. Entonces, me parece, mira, no comunicamos, solo somos replicadores. Yo te voy leyendo lo que van diciendo los compañeros. Sí. ¿No? Digo, hay tantas preguntas que nos quedaríamos hasta las 12 de la noche. Me parece que es un tema muy candente y creo que lo que vos hablas de redes y todos estos temas, que a ver, yo el Instagram me cuesta un Perú usarlo porque me parece que es de mucha juventud y yo poniéndome, no sé, que estoy limpiando la casa, no puedo grabarme, ¿viste? Bueno, no, pero mira, eso, Carlos, que acabas de decir, es la centralidad del mensaje político. Vos no tenés que copiar a nadie, tenés que ser vos. Y vos no sabés eso, la cercanía que eso genera. Es mostrar, las redes, digamos, han invadido nuestra vida privada, por definición. Entonces, que nuestra vida privada, lo que se muestra en las redes sociales, sea lo que somos nosotros. Yo cuando trabajaba en la televisión
o en los diarios que trabajé, o en las radios que trabajé, no me la pasaba hablando de River. Pero bueno, si la red social forma parte de mi vida y mi privacidad va a estar expuesta, bueno, voy a contar cosas privadas mías, pero que me permiten un acercamiento quizá con personas que no les interesa la política. Entonces, digamos, por ejemplo, vos acabas de decir, yo no voy a mostrarme limpiando la casa. ¿Cómo que no? ¿A vos te parece qué mensaje más feminista que Carlos Castañeto mostrándose cómo limpia la mañana un sábado en su casa? Y no hace falta decir absolutamente nada más que mostrar eso que estás haciendo de modo genuino. Y yo no digo construir una escenografía, sino mostrar la verdad. No sé, que tu pareja, tu hijo, no sé quién, alguien le di una foto, me escracharon limpiando la casa. Bueno, es como una humorada, como una sensiblería, como una cercanía humana, y que alguien diga, mira que yo lo veía tan dirigente y mira cómo limpia la casa, jaja. Digamos, eso es impagable para las personas que están del otro lado, porque es la humanidad puesta ahí y uno se expone y te van a criticar, y sí, bueno, pero nosotros en las redes sociales somos eso. Y me parece como cuando Cristina subió la foto con su nieta. Acuérdense lo que fue eso, que fue como, es una abuela. O sea, mostrar nuestra humanidad es lo que baja el enojo también. Esa foto tuya limpiando, baja, puede ser, mira este tipo. ¿Entendés? Como que eso es, eso que acabas de decir, que vos lo dijiste al pasar, como si es lo más importante de todo lo que se dijo hoy. O sea, mucho más importante que lo que dije yo. Es eso, es qué cosa puedo mostrar yo que es humana y rompe el enojo. Ya limpió la casa. Mira, te digo esto y nada más. Un día me pasó, te dije este ejemplo, un día me pasó, yo tengo un tic. Todos los fines de semana agarro el plumero, esto no lo sabe nadie, todo agarro el plumero y limpio las ventanas de la calle. Y las luces, y bueno. Y un día estaba limpiando y pasa un hombre con un auto, con la señora, y para. Y me dice, ¿me puedo sacar una foto? Sí, ¿cómo no? Le digo, pero con el plumero. Digo, por eso te ¿Con el plumero? Lo digo. Pero mirá. ¿Qué cholulo que es? Digo, no, digo, qué sé yo me sentía, te digo la verdad, me sentía incómodo porque, digo, este tipo, no me molesta que me saquen con un plumero, pero me parecía, digo, tipo que pensar, qué sé yo, bueno, lo que decís vos, hay que desestructurarse. Claro, se acercó eso, que es lo que está necesitando el mundo no hiperpolitizado, cercanía humana. Bueno, habiendo un espacio como son las redes para poder transmitir eso, qué mejor. Pero, digamos, no que vos impostes el plumero, pero si estabas haciendo con el plumero, y bueno, sí, estás ahí. Es la única forma que como el fin de semana también, si no, no. Bueno, Mariana, bueno, muchas gracias. Enorme. Gracias. Vamos a convocar de nuevo porque vamos a hacer nosotros un Zoom para llenarte a preguntas. Va a ser 1 hora, 1 hora y cuarto, pero... Sí, eso estaba pensando, que la próxima vez, que espero que sea pronto, que nos reunamos, yo no hablo y preparamos preguntas y que sea solo... Ahora que quede como la presentación de por Perfecto. dónde ando pensando y mis temas y lo que me preocupa, y en todo caso la próxima lo hacemos más como si fuera un trabajo práctico. Dale, te agradecemos, corazón, un beso y un aplauso. Y un abrazo virtual. Gracias, divino. Un abrazo grande para todos. Gracias. Chao, Carlos, muchas gracias por la invitación. Gracias a vos. Chao. Hasta luego.